con C de cálculo. En el video de hoy hablaremos sobre la lectura de los números en el sistema decimal. Esta lectura de estos números es algo en lo que nosotros ya estamos familiarizados, ya que desde que estamos muy pequeños se nos enseñan a leer este tipo de números, por lo menos hasta las unidades de miles o quizás de millones. Pero ¿qué pasa cuando estas unidades son mucho más grandes? Vamos entonces a ver cómo sería más o menos este comportamiento y algunas de sus particularidades. Hay dos reglas importantes que seguir cuando hablamos de la lectura de los números en el sistema decimal. Y lo importante es, en el sistema numérico, o uno de los puntos importantes es que en el sistema numérico decimal o en el sistema de numeración decimal, cada cifra ocupa un lugar llamado orden. ¿Bien? O sea, cada una de las cifras que aparecen en el número tiene un orden asignado. Ahora, tres órdenes constituyen una clase. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de 1000, estamos poniendo un 1, un puntico, una coma y tres ceros, y eso nos indica que esa coma nos indica una separación de una clase. Y cada dos clases o 6 órdenes constituyen un periodo. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de millones, entonces tenemos dos clases agrupadas, por lo tanto, esas dos clases que están allí ya constituyen un periodo. Ahora miraremos un ejemplo que nos dará una idea más clara de cómo funcionan estas órdenes, clases y periodos. Bien, ahora, otra cosa importante que tener en cuenta es que en todo número del sistema de numeración decimal, cada unidad de orden equivale a 10 unidades del orden inmediatamente anterior, que de hecho este segundo punto, esa segunda regla, es la que nos permite a nosotros poder utilizar elementos de conteo, o la que permitió en la antigüedad utilizar elementos de conteo como el ábaco. Bien, ahora, ¿esto qué implica? Esto implica que si yo, por ejemplo, tengo una decena, esa decena es equivalente a 10 unidades del orden anterior, o sea, 10 unidades simples. 10 unidades simples, que serían las primeras unidades. Recordemos que cuando nosotros hablamos de números estamos hablando de unidades, decenas, centenas, lo que quiere decir entonces que si nosotros hablamos de una centena, entonces una centena tiene que ser equivalente a 10 decenas, ya que el orden de la centena es un orden mayor que el de la decena. Por lo tanto, una centena es equivalente a 10 decenas. Bien, pero resulta que, claro, nosotros tenemos unidades, decenas, centenas, y a partir de allí entonces ya estamos haciendo un cambio de clase. Entonces ya pasamos de las unidades simples, de las decenas simples, de las centenas simples, y pasamos entonces a la clase de los miles o los millares. Entonces nosotros podríamos decir que una unidad de 1000 o una unidad de millar es equivalente a 10 centenas simples o 10 centenas, ¿cierto? Igualmente, si nosotros tenemos una decena de 1000 o una decena de millar, esto sería equivalente entonces a tener 10 unidades de millar. Y lo mismo, si tenemos una centena de 1000 o una centena de millar, sería entonces 10 decenas de 1000 o 10 decenas de millar. Bien, entonces básicamente digamos que esta es la forma en la que nosotros podemos pasar de un orden a otro. Vamos a ver cómo, con un ejemplo, podríamos nosotros entonces representar las clases, los órdenes y el periodo. En el siguiente ejemplo, entonces tenemos un número que está compuesto de la siguiente manera. Si nosotros entonces recordamos la definición de orden, entonces vemos que cada una de las cifras tiene asignado a sí mismo un orden. Por lo tanto, entonces digamos que el orden de este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23 y 24. ¿Qué quiere decir? Entonces, que como tenemos 24 órdenes, el número que aquí se nos presenta entonces es un número de orden o, sí, de orden 24 o que tiene 24 órdenes. Bien, perfecto. Ahora, resulta que si nosotros tomamos estos órdenes, podemos entonces definir qué es entonces una clase. Entonces resulta que una clase es la separación de tres órdenes. Por lo tanto, aquí tenemos entonces una clase que sería 436. Acá tenemos otra clase, otra clase, otra clase, otra clase, otra clase y otra clase. Entonces aquí, claro, la separación de tres en tres, o sea, la separación de cada tres órdenes, nos da como resultado una clase. Bien, entonces digamos que aquí tenemos la primera clase, primera, aquí tenemos la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Aquí tenemos entonces 8 clases. Por lo tanto, hasta ahora, digamos que en nuestra clasificación tenemos un número de 24 órdenes y 8 clases. Bien, ¿cómo vamos entonces nosotros a definir esas clases? O digamos que qué información podemos sacar entonces nosotros de esas clases. Porque, ¿para qué son importantes esas clases? Y esas clases son importantes para definir el tipo de unidades que nosotros tenemos. Claro, recuerden que tenemos unidades, decenas y centenas, pero unidades, decenas y centenas simples. También tenemos unidades, decenas, centenas de millón, de mil, de millar, bueno, y entonces de esa manera, ¿cómo vamos entonces nosotros a definir? Entonces digamos que a esta primera clase nosotros la llamamos entonces unidades, unidades simples. Aquí tenemos entonces las unidades simples en esta primera clase. Cuando nos referimos entonces a la segunda clase, entonces tenemos las unidades de mil. Entonces, unidades de mil, ¿cierto? Unidades de mil o de millar. Luego, en la tercera clase tenemos entonces unidades de millón, que generalmente hasta aquí es como nosotros tenemos, digamos, de alguna manera, facilidad de conteo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos órdenes, o perdón, cuando tenemos clases mucho mayores? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos acá? Que es un error muy común que se suele cometer cuando hablamos de unidades ya tan grandes. ¿Qué seguiría aquí? ¿Seguirían los billones? Realmente no. Lo que tenemos acá serían las unidades de miles de millones. O sea, aquí tenemos entonces los miles de millones. Ahora, ¿qué es lo que pasa y por qué puede ser de pronto un poco confuso? Porque en esta cuarta unidad los gringos miden, miden las unidades o miden acá los billones. Esta cuarta clase para ellos representaría los billones, pero para nosotros en un sistema latino, en un sistema más compacto y más conciso, aquí medimos apenas los billones en la quinta clase. Entonces aquí tenemos unidades de billón, unidades de billón. Perfecto. Acá entonces para la sexta clase entonces tenemos unidades de miles de billón, de miles de billones, miles de billones. En la séptima clase, entonces tenemos los trillones. Entonces, unidades de trillón. Y en la octava, entonces tenemos unidades de miles de trillones. Perfecto.
Aquí ya tenemos entonces nuestras clases muy bien definidas. Perfecto, entonces tenemos unidades simples, unidades de mil, unidades de millar, unidades de millón, unidades de miles de millones, unidad de billón, unidades de miles de billones, unidades de trillones, unidades de miles de trillones. Bien, ahora sí, entonces aquí nos damos cuenta que hasta esta octava clase ya podemos entonces hablar de miles de trillones. O sea que este número va a empezar por una cantidad de miles de trillones. Bien, perfecto. Ahora, cuando recogemos o cuando ya dividimos los periodos, nos damos en cuenta entonces que dos clases o 6 órdenes, que es lo que habría comprendido acá, permítame yo cambio el color, se note un poco más, estas dos de acá serían entonces el primer periodo. Primer periodo. Luego tenemos entonces acá el segundo periodo. Segundo periodo. Luego tenemos entonces acá tercer periodo. Y por último, entre las unidades de miles de trillón y los trillones tenemos el cuarto periodo. Cuarto periodo. Bien, perfecto. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, nosotros podríamos decir que este número es un número de 24 órdenes, 8 clases y 4 periodos. Y la unidad de orden superior es la unidad que está en el orden 24avo, ¿sí? Que se denomina entonces 30 millones de trillones. Y por lo tanto, digamos que aquí leer este número sería tener 385.000 trillones, 734 trillones, 432.000 billones, 564 billones, 424.000 millones, 109 millones, 359.436. Bien, de esta manera entonces podremos clasificar mucho mejor los números y la lectura de números muy, muy grandes. Como les decía, y recuerden la diferencia entre billones y miles de millones. Para nosotros poder decir que tenemos un billón, sería entonces tener 1.000.000 de millones, ¿sí? No confundir con tener 1.000 millones, porque 1.000 millones no es lo mismo que tener un billón, ¿bien? Para que no tengamos esa confusión que suele ser muy común. Perfecto. Así que esto sería todo. Hasta luego.